vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de obras literarias producidas a principios del siglo XX, entre 1906 y 1940. Esas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas, deslastrándose de los sistemas convencionales de rimas y estructuras estróficas. No fue propio de un lugar, era un hecho mundial, un sentir globalizado. La conciencia de espacio de todos desató un frenesí creativo reactivo en los autores. Las obras denotan un desarraigo de ideas y culturas. El ser se presenta a sí mismo como un todo, como nación del pensamiento. Como todos los movimientos vanguardistas, buscaban quebrar con la estructura impuesta favoreciendo la libertad de expresión. Los autores vanguardistas querían que el arte cumpliera con la máxima de libertad creadora. Por ello, muchas veces estas obras vanguardistas eran experimentos que los propios artistas realizaban para intentar despojarse de sus propios límites y explorar la creatividad y las posibilidades que el arte aporta al ser humano. Los vanguardistas no querían imitar la realidad ni que la obra de arte fuera un reflejo de ella, sino más consonante con su época, con su espíritu y con su mentalidad progresista. Rompieron con las normas y la lógica del lenguaje para explorar otras realidades. La libertad creadora se aplicó en el mismo lenguaje y las obras vanguardistas son totalmente originales y únicas. Por lo tanto, el vanguardismo es una corriente que apuesta por el arte experimental e innovador, un tipo de arte totalmente original y que se aleja de las tradiciones precedentes. El carácter de los vanguardistas era crear un nuevo arte que estuviera totalmente alineado con el mundo nuevo, que había surgido en el siglo XX. Los autores no solo buscaban la libertad en los temas tratados, el enfoque o el lenguaje utilizado, sino también experimentaban con la misma narración. El arte comenzó a ser simbolista, ya que los objetos tuvieron una gran importancia por su abstracción y por sus múltiples significados sin necesidad de usar palabras. En la poesía se desarrolla el versolibrismo, es decir, ya no existía esas métricas estructurales como en la rima, el espíritu es a plena libertad y los caligramas, que consistían en dar una forma específica, además de estética, a un determinado poema. En la narrativa se presenta el monólogo interior, a través del cual el autor ingresará en la conciencia de un personaje. Esto está ligado a la multiplicidad de personajes, en la que el autor no solo ingresará en la mente de un participante de la historia, sino que permitirá que cada personaje, tanto principal como secundario, actúe en libertad y cuente los sucesos de la novela. Por ende, se presentará la ruptura del tiempo de algunas historias que se mostrarán de forma paralela, en retrospectiva o se regresará al pasado. Por último, en el teatro, se aprecia una innovación notable. Se trata del teatro del absurdo, que como su nombre sugiere, se tratará de una obra casi incoherente y esta más carecerán de significado, y habrá una secuencia aparente y los diálogos serán repetitivos. Porque en la poesía se deja a un lado lo que es la rima y la métrica, dando lugar e importancia a la forma de escribir y la tipografía. Además, se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura en el siglo XX. Asimismo, se pone énfasis en el narrador y su punto de vista u posición. El expresionismo surgió en Alemania en el año de 1905. Uno de los autores más conocidos son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann por sus obras de la metamorfosis y la montaña mágica, expresar sentimientos y emociones a través de la literatura realista. Esto surge en Francia en 1907.
Uno de sus autores más representativos son Guillaume Apollinaire y Max Jacob. En sus obras más representativas se encuentran lo que son los caligramas y poemas hechos para la paz y la guerra. Es que este está basado naturalmente en la pintura. Italia en 1909. Uno de sus autores más representativos es Filippo Tommaso Marinella, La canción del automóvil y Poeta y obrero, los avances tecnológicos y el dinamismo en la literatura. Esta surge en Suiza en el año de 1916. El autor más destacado está Tristan Tzara. El poema dadaísta, el aire es una raíz, base un poco confusa. En la escritura se usa como la incoherencia. Francia en el año de 1924. Entre los autores más destacados, André Breton y Louis Aragon. Las obras más características está Le Monde Rural, La fogata, Los campos magnéticos y Los ángeles. Se caracteriza más explicación más allá de la vida, más allá de los sueños, basado en psicoanálisis de Freud. Como primer autor tenemos a Franz Kafka, que fue un escritor checo que escribió en alemán y que fue asociado al expresionismo y al existencialismo. Fue conocido por sus obras La Metamorfosis, En la colonia penitenciaria, El proceso y El castillo y América. Sin embargo, sus obras fueron marcadas por abordar temas complejos como la angustia, la burocracia, la soledad, la frustración, entre otros, además de que mezcló la ironía y la racionalidad. El siguiente es Apollinaire. Este fue un poeta francés, creador del caligrama, y que empezó haciendo colaboraciones en revistas, además de que fue el primero en hacer uso del término surrealismo y surrealista, con el fin de expresar una nueva forma de ver la realidad para su obra Las tetas de Tiresias, al cual calificó como un drama surrealista. Entre sus obras destacan Alcoholes y Caligramas, que fue una colección de poemas de 1918. El siguiente es Filippo Tommaso Marinetti, que fue un escritor, poeta y dramaturgo italiano, creador del futurismo. Parte de su obra fue base ideológica del fascista Mussolini, y sus obras se caracterizaban por estar dentro de la literatura utópica y simbólica. Dentro de sus obras más conocidas están El manifiesto futurista y La cocina futurista, una comida que evitó el suicidio. El siguiente que estaremos hablando es Tristan Tzara, que fue un poeta y dramaturgo rumano, considerado como el máximo exponente del dadaísmo, que se proponía expresar su oposición al orden establecido mediante la ruptura de la lógica del lenguaje. Entre sus obras más conocidas en prosa se destacan Donde beben los lobos y 7 manifiestos del Dada. Por último está André Breton, que fue un escritor, poeta y ensayista francés, considerado como el máximo exponente del surrealismo. Gran parte de su tiempo se dedicó a estudiar detalladamente las obras de Sigmund Freud y a experimentar con la escritura automática. Todo esto, y por obvias razones, se vio relacionado con la formulación de su teoría surrealista y con las posteriores obras de su autoría, Manifiesto Surrealista y su novela Nadja. Cabe recalcar que dentro del movimiento vanguardista también se destacan otros autores como James Joyce, Thomas Mann, Max Jacob, Fernando Pessoa y Louis Aragon. Fue uno de los fundadores del movimiento antiarte conocido como dadaísmo. Vivió en Francia casi toda su vida. Nació en 1896 y falleció en 1963. Fue una figura clave en la vanguardia poética en inicios del siglo, anticipando la llegada del surrealismo.